Tomás Guerrero Sánchez, conocido en las tierras castellanas como el Pastor Justiciero, nacido en 1968 en un pequeño pueblo de Soria, hijo de pastores trashumantes que recorrían los campos castellanos desde hacía generaciones. Creció entre ovejas merinas, bajo el cielo infinito de Castilla, aprendiendo a leer las estrellas y a escuchar el silencio. A los 7 años ya manejaba el cayado como una extensión de su brazo, y a los 12 guiaba él solo rebaños de 200 cabezas por las cañadas reales, esas antiguas vías pecuarias que cruzan España como arterias de una tradición milenaria. Hombre de pocas palabras y mirada firme, Tomás nunca pensó abandonar aquella vida sencilla, hasta que en 2017, en la carretera provincial que une Almazán con el Burgo de Osma, su esposa María y su hija Lucía fueron brutalmente asesinadas en lo que las autoridades calificaron como un asalto con violencia. Las investigaciones fueron archivadas en menos de 2 meses. Delincuentes no identificados, decía el informe. Fue entonces cuando Tomás comprendió que en las tierras olvidadas de Castilla, la justicia no llegaba si no tenía un pastor que la guiara. El viento cortante de la meseta castellana golpeaba el rostro de Tomás mientras contemplaba el horizonte desde lo alto de la loma. A sus pies, el rebaño de ovejas merinas se movía como una nube blanca sobre los pastos amarillentos, el sonido de los cencerros marcando un ritmo tan antiguo como la propia tierra. Aquella mañana de diciembre era como cualquier otra en la vida de un pastor castellano, fría, solitaria, honesta. El cielo de un azul imposible se extendía hasta fundirse con los campos interminables, esa Castilla eterna que parecía inmutable ante el paso del tiempo. Tomás Guerrero, 49 años, rostro curtido por el sol y las heladas, manos encallecidas de sujetar el cayado, observaba el pueblo de Torremormojón a lo lejos, apenas un puñado de casas de adobe y piedra agrupadas alrededor de una iglesia románica, su hogar durante toda la vida, el lugar donde había crecido, donde se había casado con María, donde habían criado a su pequeña Lucía. «Papá, ¿por qué las ovejas siempre te siguen?», recordaba la voz de su hija, cuando apenas tenía 6 años y lo acompañaba en los pastoreos cortos. «Porque confían en mí, Lucía, saben que las llevaré por buen camino, que las protegeré de los lobos». El recuerdo le provocó un dolor físico, como si una mano invisible le apretara el pecho. Hacía ya 6 meses de la tragedia, pero el tiempo parecía haberse detenido para Tomás. El silbido del viento en sus oídos se transformaba a veces en las risas de Lucía, el tintineo de los cencerros en la voz de María llamándolo para cenar. Eran tan simples sus sueños entonces: mantener el rebaño, educar a su hija, envejecer junto a María en aquella casa de piedra que habían reformado con sus propias manos. Un sueño castellano, austero pero digno, como la tierra misma. Todo cambió aquel 15 de marzo. María había insistido en llevar a Lucía al médico en el Burgo de Osma. La niña tenía fiebre desde hacía 2 días, y el médico rural solo pasaba por el pueblo los martes. «Iré yo con ella, tú quédate con las ovejas», le había dicho a Tomás, besándolo en la mejilla antes de subir al viejo Seat Ibiza. Fue la última vez que las vio con vida. Según la escasa investigación policial, el coche de María fue interceptado en la carretera provincial, por lo que parecía ser una banda organizada. Testigos en un bar cercano reportaron haber visto una furgoneta blanca sin matrícula visible y 3 hombres encapuchados. El coche apareció 2 horas después, abandonado en un camino rural. Los cuerpos de María y Lucía fueron encontrados a 50 metros, entre los matorrales. Tomás cerró los ojos ante el recuerdo, la mano apretando con fuerza el cayado hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Aún recordaba cada palabra del teniente de la Guardia Civil. «Lo siento, Tomás, no tenemos pistas firmes. En estas carreteras secundarias no hay cámaras, y los testigos no vieron rostros. Haremos lo que podamos». Pero lo que podían resultó ser nada. Las semanas pasaron. Los pocos agentes asignados al caso fueron reasignados a otros asuntos. El informe final, una página y media de burocracia estéril, concluyó con esa frase que le quemaba como hierro al rojo. Se archiva por falta de indicios concluyentes. Un perro ladrando a lo lejos lo devolvió al presente. Era Lobo, su mastín, alertándole de algo inusual. Tomás silbó y el animal regresó a su lado, agitado. «¿Qué has visto, muchacho?», murmuró, acariciando el espeso pelaje del perro. En la distancia, un vehículo levantaba polvo en el camino de tierra que atravesaba sus tierras de pastoreo. No era habitual ver coches por allí, menos aún en diciembre, cuando el turismo rural había cesado completamente. El vehículo, un todoterreno negro con cristales tintados, se detuvo a unos 200 metros. 3 hombres descendieron,
uno de ellos con lo que parecía ser un plano o un mapa en las manos. Tomás no necesitaba oír su conversación para entender lo que ocurría. Ya había visto ese patrón antes en pueblos vecinos: promotores inmobiliarios, especuladores de terrenos, buitres disfrazados de inversores que compraban tierras a precios irrisorios para proyectos que nunca llegaban a realizarse. La España vaciada era un festín para ellos. Con un gesto, ordenó al lobo que permaneciera quieto. Descendió lentamente la loma, el cayado marcando sus pasos sobre el terreno pedregoso. Al aproximarse, distinguió mejor a los tres hombres: trajes caros, relojes brillantes, esa actitud de quien cree que todo tiene un precio. «Buenos días», saludó Tomás, su voz ronca por el poco uso. «Están en terreno privado». El hombre del mapa, corpulento, pelo engominado y sonrisa artificial, dio un paso adelante extendiendo la mano. «Señor Guerrero, supongo. Soy Rafael Mendoza, de Construcciones Nuevos Horizontes. Intentamos contactarlo en el pueblo, pero nos dijeron que estaría aquí con su ganado». Tomás no estrechó la mano ofrecida. Había aprendido hacía tiempo que ciertas manos era mejor no tocarlas. «¿Qué quieren?». Mendoza no pareció ofendido por la descortesía. Su sonrisa se amplió, mostrando dientes demasiado blancos para ser naturales. «Vayamos al grano. Representamos a un grupo inversor interesado en desarrollar un proyecto de turismo rural de lujo en esta zona. Casas rurales premium, actividades de naturaleza, rutas de senderismo, un concepto que revitalizaría toda la comarca». «Mis tierras no están en venta», respondió Tomás, girándose para marcharse. «Señor Guerrero». La voz de Mendoza adquirió un tono más serio. «Antes de negarse, quizás debería escuchar nuestra oferta. Estamos dispuestos a pagar considerablemente por encima del valor de mercado. Con ese dinero podría rehacer su vida, empezar de nuevo. Sabemos lo de su familia, lo lamentamos mucho». Tomás se detuvo en seco. Una furia helada comenzó a ascender por su espina dorsal. Se giró lentamente. «¿Quién les habló de mi familia?». Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas. «Es un pueblo pequeño. La gente habla», intervino otro de los hombres, más delgado, con gafas de montura fina. «Solo queríamos expresar nuestras condolencias y hacerle ver que esta podría ser una oportunidad para un nuevo comienzo». Tomás estudió sus rostros, uno por uno. Había algo en sus miradas, una familiaridad inquietante que no lograba ubicar. «Mis tierras no están en venta», repitió, «y les agradecería que se marcharan ahora mismo». El tercer hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Era más joven que los otros, pero había algo en sus ojos que resultaba perturbador, una frialdad calculadora. «Señor Guerrero, todos tenemos un precio, solo es cuestión de encontrar el adecuado. Y créame, todo tiene un precio en estos pueblos moribundos». Algo en su voz, en su acento, provocó que Tomás sintiera un escalofrío. Un recuerdo borroso intentaba tomar forma en su mente, algo relacionado con la noche de la tragedia, con las escasas descripciones de los testigos. «Mis tierras no están en venta», articuló Tomás, cada palabra como una piedra arrojada. «Ahora váyanse antes de que suelte a mi perro». A una señal suya, Lobo se incorporó, el pelo del lomo erizado, un gruñido bajo emergiendo de su garganta. Los tres hombres retrocedieron hacia el vehículo. «Piénselo, Guerrero», dijo Mendoza mientras subía. «Volveremos con una oferta formal. Nadie puede detener el progreso». El todoterreno arrancó, levantando una nube de polvo que el viento dispersó rápidamente. Tomás permaneció inmóvil, la mano aferrada al cayado, la mente trabajando a toda velocidad. Aquella noche, sentado a la mesa de roble de su cocina, con solo la compañía del lobo y el crepitar del fuego en la chimenea, Tomás sacó el informe policial que había conseguido tras insistir durante semanas. Lo había leído cientos de veces, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre los asesinos de su familia. Un detalle, mencionado casi de pasada por uno de los testigos del bar cercano a la escena del crimen, llamó su atención una vez más. Uno de ellos hablaba con acento de la capital, muy refinado, como de universidad. Parecía fuera de lugar entre los otros, como el joven del todoterreno. Un acento cuidado, de buena educación, pero con ese deje característico de Madrid, que resultaba inconfundible para un oído castellano. Tomás se levantó y se acercó a un viejo arcón de madera en la esquina de la habitación. Con una llave que llevaba colgada al cuello, lo abrió. Dentro, envuelta en un paño de lana, descansaba una escopeta de caza, herencia de su padre. No la había usado desde hacía años, desde que una mañana de otoño abatió un lobo que estaba diezmando su rebaño. A su lado, un cuaderno desgastado, de los que usaba para llevar las cuentas del ganado. Tomás lo sacó y lo abrió en una página en blanco.
Con un lápiz gastado, escribió con su caligrafía tosca: Rafael Mendoza, Construcciones Nuevos Horizontes. Era el principio de una lista que pronto crecería. En los días siguientes, Tomás comenzó una investigación silenciosa pero metódica. Como quien rastrea a una oveja perdida en la inmensidad de la meseta, siguió el hilo tenue que conectaba a aquellos hombres con la muerte de su familia. Viajó a Soria, a la sede del registro mercantil. Allí, haciéndose pasar por un pequeño inversor interesado, consiguió información sobre Construcciones Nuevos Horizontes. La empresa, descubrió, era solo una fachada, una subsidiaria de un entramado mayor controlado por un nombre que se repetía en los documentos: Eduardo Vidal, un empresario con conexiones políticas y rumores de actividades ilícitas. En El Burgo de Osma, el dueño del bar cercano al lugar del asesinato, tras varios vasos de vino, recordó más detalles de aquella noche. Uno de ellos, el más joven, pagó con un fajo de billetes y dejó una propina exagerada. Tenía un anillo llamativo, con una piedra verde. Se reía demasiado fuerte, como nervioso. Los otros lo llamaban Alex. En la comisaría local, una joven guardia civil que se había interesado genuinamente por el caso antes de que lo archivaran, le mostró discretamente fotografías de posibles sospechosos. Entre ellas, Tomás reconoció al joven del todoterreno, Alejandro Vidal, hijo de Eduardo, con antecedentes por conducción temeraria y una denuncia por agresión que nunca llegó a juicio. Las piezas comenzaban a encajar. Un poderoso empresario con tierras en la zona, un hijo problemático, un plan para adquirir más propiedades a bajo precio, quizás utilizando métodos de intimidación que se descontrolaron aquella noche en la carretera solitaria. Pero Tomás necesitaba certezas, no suposiciones, y sobre todo, necesitaba justicia, la clase de justicia que no llegaría a través de los juzgados. Una mañana fría de enero, mientras las primeras nieves comenzaban a cubrir los campos de Castilla, Tomás tomó una decisión. Dejó su rebaño al cuidado de un vecino, argumentando un viaje para trámites burocráticos, y condujo hasta Madrid, la gran ciudad, que solo había visitado un par de veces en su vida. Le resultaba alienante. El ruido constante, las multitudes apresuradas, el aire viciado, tan diferente de sus campos abiertos bajo el cielo infinito. Siguiendo las indicaciones que había anotado meticulosamente, llegó hasta un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Allí, en el 8º piso, se encontraba la sede principal del Grupo Vidal. Durante horas, desde un café en la acera de enfrente, observó la entrada y salida de empleados. Al atardecer, un Bentley negro se detuvo frente al edificio. De él descendió un hombre de unos 60 años, pelo canoso perfectamente peinado, traje a medida. Eduardo Vidal, sin duda. Lo que llamó la atención de Tomás fue quien lo acompañaba, el joven del todoterreno, Alejandro, su hijo. Vestía con la despreocupada elegancia de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Y en su mano derecha, captando un destello del sol poniente, un anillo con una piedra verde. En ese momento, mientras padre e hijo entraban al edificio entre risas, algo cambió dentro de Tomás. La duda dio paso a la certeza, y con ella vino una calma extraña, casi sobrenatural. Ya no era solo un pastor buscando respuestas, era un hombre con una misión. Regresó a Castilla con un plan formándose en su mente. No sería rápido, no sería sencillo, pero sería metódico, como cuando planificaba las rutas de trashumancia, estudiando cada parada, cada abrevadero, cada refugio para las tormentas. La justicia, como un rebaño bien guiado, necesitaba un pastor paciente. Durante las semanas siguientes, Tomás alternó su vida normal de pastor con viajes secretos a Madrid y a otras localidades donde el Grupo Vidal tenía intereses. Aprendió las rutinas de Eduardo y Alejandro, identificó a sus asociados más cercanos, estudió los puntos débiles de su seguridad. En su cuaderno, la lista de nombres crecía, cada uno con anotaciones precisas: hábitos, debilidades, culpabilidad. El primer nombre en su lista de ajusticiamiento fue Javier Murillo, jefe de seguridad del Grupo Vidal. Según había descubierto Tomás a través de conversaciones con exempleados resentidos, Murillo era quien se encargaba de los trabajos sucios de la empresa, desde intimidaciones a competidores hasta destrucción de evidencias comprometedoras. Si alguien sabía lo que realmente había ocurrido aquella noche en la carretera de El Burgo de Osma, era él. Tomás lo localizó en un bar de las afueras de Madrid, uno de esos lugares anónimos donde los secretos se ahogan en alcohol barato. Murillo bebía solo, como cada jueves según había comprobado en sus semanas de vigilancia. El pastor esperó pacientemente en su coche, un viejo Land Rover que no llamaba la atención en los alrededores industriales. Cuando Murillo salió, pasada la medianoche,
Caminaba con el paso inseguro de quien ha bebido demasiado. Tomás lo siguió a distancia mientras se dirigía hacia el aparcamiento, un solar mal iluminado junto a unas vías abandonadas. «Javier Murillo», llamó Tomás cuando el hombre estaba a punto de subir a su coche. Murillo se giró, entrecerrando los ojos para distinguir la figura que emergía de las sombras. «¿Quién coño eres tú?», preguntó, su mano moviéndose instintivamente hacia el interior de su chaqueta. «Soy el esposo de María Guerrero, el padre de Lucía Guerrero», respondió Tomás, avanzando lentamente. La luz amarillenta de una farola distante reveló su rostro impasible, sus ojos fijos en los del hombre. El reconocimiento y luego el miedo cruzaron el rostro de Murillo. Intentó sacar lo que probablemente era un arma, pero Tomás fue más rápido. Con la precisión de quien ha pasado una vida lanzando el cayado para guiar ovejas obstinadas, golpeó la muñeca de Murillo con tal fuerza que se oyó un crujido. El jefe de seguridad aulló de dolor, cayendo de rodillas. El arma, una pistola semiautomática, resbaló por el asfalto húmedo. «Por favor», gimió Murillo, sujetándose la muñeca rota. «Fue un accidente. Nunca quisimos hacerles daño a la mujer y la niña». «Explícate», ordenó Tomás, su voz tan helada como el viento de la meseta castellana en enero. Y Murillo habló. Habló del plan para asustar a propietarios rurales renuentes a vender, de cómo Alejandro Vidal y dos matones habían interceptado el coche de María pensando que era Tomás, de cómo la situación se había descontrolado cuando ella intentó escapar y reconoció a Alejandro, a quien había visto una vez en el pueblo. Vidal padre ordenó encubrirlo todo, confesó Murillo, lágrimas de dolor y miedo rodando por sus mejillas. «Pagamos a la policía local, destruimos evidencias, yo solo seguía órdenes». «¿Y dormir te resulta fácil?», preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. «Cada noche es un infierno», respondió Murillo, sorprendentemente sincero. «Sus caras, las veo cada vez que cierro los ojos». Tomás asintió lentamente, recogió la pistola del suelo y la contempló como si fuera un objeto alienígena. Él, que nunca había usado más arma que una escopeta de caza o un cayado, sostenía ahora el instrumento que podría darle la venganza inmediata que tanto ansiaba. Murillo cerró los ojos, esperando el disparo final. Pero no llegó. «No te mataré», dijo Tomás finalmente. «No como tú hiciste con ellas, pero pagarás». Antes de que Murillo pudiera reaccionar, Tomás lo golpeó en la cabeza con el mango de la pistola, dejándolo inconsciente. Luego, con la calma metódica que le caracterizaba, ató al hombre, lo metió en el maletero de su propio coche y condujo hacia las afueras de la ciudad. En un descampado solitario, Tomás dejó a Murillo atado a un poste, con evidencias de sus crímenes, documentos, fotografías, una confesión grabada y una nota anónima dirigida a un periodista de investigación cuyo nombre había aparecido repetidamente en artículos sobre corrupción empresarial. A la mañana siguiente, antes de regresar a Castilla, Tomás compró un periódico. En una pequeña columna de la sección de sucesos, leyó: «Jefe de seguridad de importante grupo empresarial encontrado maniatado con evidencias que lo vincularían a múltiples delitos. La policía investiga». Era solo el comienzo. El pastor había iniciado su tarea de guiar a la justicia por el camino correcto. En su cuaderno, tachó el primer nombre y pasó al siguiente: Rafael Mendoza, el hombre del todoterreno, director de operaciones inmobiliarias del Grupo Vidal. Según había confesado Murillo, Mendoza era quien seleccionaba las propiedades a adquirir y coordinaba las visitas de persuasión. Rafael Mendoza era un hombre de costumbres predecibles. Cada mañana, a las 7:30, salía a correr por el Retiro. A las 8:45, desayunaba en la misma cafetería cercana a su ático en Salamanca, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. A las 9:30 en punto, su chofer lo recogía para llevarlo a las oficinas del Grupo Vidal. Para alguien acostumbrado a observar los patrones de movimiento de los animales en la naturaleza, seguir la rutina de Mendoza resultaba casi decepcionante por su simplicidad. Tomás eligió la cafetería para su encuentro, un lugar público, pero no demasiado concurrido. Mesas separadas que permitían cierta privacidad. Personal discreto acostumbrado a la clientela adinerada que prefería no ser molestada. Aquella mañana de febrero, Tomás ocupó una mesa en el rincón más apartado. Vestía diferente a su habitual indumentaria de pastor. Pantalones oscuros, camisa lisa, una chaqueta de corte clásico que había comprado especialmente para estas incursiones en Madrid. Nadie lo habría relacionado con el hombre de boina y chaleco de lana que guiaba ovejas por los páramos castellanos. Cuando Mendoza entró, con su traje a medida y su maletín de piel, Tomás sintió un nudo en el estómago. Ese hombre había estado en su tierra.
Había pronunciado el nombre de su familia muerta con falsa condolencia, probablemente sabiendo perfectamente quién había ordenado matarlas. Esperó a que Mendoza ordenara su desayuno habitual, café solo y tostadas con tomate, y se sentara. Entonces se levantó y, con movimientos pausados, se acercó a su mesa. «Buenos días, señor Mendoza», dijo, sentándose frente a él sin esperar invitación. Mendoza levantó la vista, confuso al principio, luego sorprendido al reconocerlo. «Guerrero, ¿qué hace usted aquí?», balbuceó, mirando a su alrededor como buscando ayuda. «He estado pensando en su oferta», respondió Tomás con calma. «Sobre mis tierras». El rostro de Mendoza se relajó visiblemente. La codicia reemplazó al miedo inicial. «Me alegra escuchar eso». Sabía que recapacitaría. «Es una oportunidad única. Créame. Tengo algunas preguntas primero», continuó Tomás, su voz controlada, sus ojos fijos en los de Mendoza. «Sobre la empresa, sobre sus métodos». Por supuesto. Mendoza sonrió, volviendo a su papel de empresario afable. «Somos completamente transparentes». «¿Lo son?», porque he oído historias interesantes sobre cómo consiguen algunas propiedades, especialmente cuando los dueños no quieren vender. La sonrisa de Mendoza vaciló por un instante. «No sé a qué se refiere. Nuestras negociaciones siempre son legales y...» «Como la negociación con mi esposa e hija en la carretera de El Burgo», interrumpió Tomás, su voz ahora apenas un susurro helado. El color abandonó el rostro de Mendoza. Su mano, sosteniendo la taza de café, tembló ligeramente, derramando unas gotas sobre el platillo. «No sé de qué está hablando». Intentó mantener la compostura, pero sus ojos lo traicionaban, moviéndose nerviosamente. «Javier Murillo me contó una historia muy diferente», dijo Tomás, inclinándose ligeramente hacia adelante, antes de que lo encontraran atado con todas esas pruebas tan comprometedoras. «¿Murillo? Nosotros no. Fue un accidente». Mendoza se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de admitir. «Así que sí lo sabía», asintió Tomás. «¿Qué papel jugó usted exactamente? ¿Elegir a mi familia como objetivo? ¿Planear la persuasión? ¿O simplemente mirar hacia otro lado mientras Alejandro Vidal asesinaba a mi esposa y a mi hija? Por favor». La voz de Mendoza era ahora apenas audible. «Aquí no. Podemos hablar en privado. Puedo compensarle. Tengo dinero, contactos. Yo también tengo algo para usted», respondió Tomás, deslizando un sobre por la mesa. «Ábralo. Ahora». Con dedos temblorosos, Mendoza obedeció. Dentro había fotografías. Él reuniéndose con conocidos criminales, entregando sobres a funcionarios públicos, saliendo de prostíbulos de lujo. Junto a las fotos, documentos que detallaban pagos irregulares, propiedades adquiridas mediante coacción, licencias obtenidas con sobornos. Como... «Esto es ilegal, es espionaje», balbuceó Mendoza, palideciendo aún más si era posible. «¿Ilegal?». Tomás sonrió sin humor. «Como asesinar a una mujer y una niña en una carretera solitaria». «Yo no las maté», insistió Mendoza, su voz ahora un susurro desesperado. «Fue Alejandro. Se le fue de las manos. Nosotros solo queríamos asustar a Kuntes, algunos propietarios, hacer que vendieran a buen precio. Nunca pensamos que llegaría a eso, pero no hizo nada para impedirlo, ni para que se hiciera justicia después», respondió Tomás, y siguió trabajando para los Vidal. Siguió con sus negocios, siguió viviendo su vida de lujo mientras mi familia se pudría bajo tierra. Mendoza tragó saliva, el miedo evidente en cada poro de su piel. «¿Qué quiere de mí?». «Justicia», respondió simplemente Tomás, «y usted va a ayudarme a conseguirla». «¿Cómo?». «Va a confesar todo. Los negocios sucios de los Vidal, las coacciones, los sobornos, y especialmente el asesinato de mi familia». Mendoza soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Está loco? Me matarían. Eduardo Vidal tiene contactos en todas partes. Políticos, jueces, policías. Si no confiesa», continuó Tomás como si no hubiera oído la interrupción, «estas pruebas irán a la Fiscalía Anticorrupción, a la prensa y a la competencia de los Vidal. Su vida quedará destruida. Cárcel, ruina y la ira de Eduardo Vidal cuando descubra cuánto lo han comprometido sus acciones. No puede hacer eso». «¿No puedo?». Tomás inclinó la cabeza, estudiando a Mendoza como estudiaba a una oveja enferma, evaluando su estado. «Ya he empezado. Murillo fue el primero. Usted es el segundo. Pero hay copias de seguridad, personas de confianza que liberarán todo si algo me sucede». Se produjo un silencio tenso. En las mesas cercanas, ejecutivos y señoras bien vestidas conversaban ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros. «Le daré 24 horas»,
concluyó Tomás, levantándose. Mañana, a esta misma hora, quiero verlo en la comisaría central, confesando. Si no lo hace, las consecuencias serán irreversibles. Morí. Antes de que Mendoza pudiera responder, Tomás se alejó con pasos firmes, dejándolo tembloroso y pálido frente a su desayuno intacto. Aquella noche, desde la habitación austera de la pensión donde se alojaba en sus visitas a Madrid, Tomás observaba las luces de la ciudad a través de la ventana. Era una visión tan diferente a sus noches en Castilla, donde la oscuridad era casi absoluta y las estrellas brillaban con una claridad que los madrileños jamás conocerían. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la periodista con quien había contactado, enviándole un enlace a una noticia de última hora. Director de operaciones del Grupo Vidal, hallado muerto en aparente suicidio. Según el artículo, Rafael Mendoza había sido encontrado ahorcado en su apartamento, con una nota donde confesaba diversos delitos pero sin entrar en detalles específicos. Tomás cerró los ojos. No había querido esto. No buscaba más muertes, solo justicia. Pero conocía lo suficiente a los hombres como Vidal para saber que nunca permitirían que un subordinado los delatara. La confesión de Mendoza habría sido cuidadosamente editada para proteger a sus jefes. En su cuaderno, tachó el nombre de Rafael Mendoza. La justicia avanzaba, pero el camino era más oscuro de lo que había previsto. El siguiente nombre en su lista era más complejo: Alejandro Vidal, el hijo del empresario, el hombre que según Murillo había apretado el gatillo. Llegar a él no sería fácil. A diferencia de Murillo o Mendoza, Alejandro rara vez seguía rutinas predecibles. Sus días transcurrían entre fiestas exclusivas, viajes improvisados y caprichos de heredero. Además, tras lo sucedido con Mendoza, la seguridad en torno a la familia Vidal se habría intensificado. Tomás necesitaba un enfoque diferente, y para ello recurrió a lo que mejor conocía: la paciencia del pastor. Durante 2 semanas se limitó a observar. Descubrió que, a pesar de su vida aparentemente caótica, Alejandro tenía una debilidad constante: las mujeres. Frecuentaba determinados clubs nocturnos donde gastaba fortunas en compañía femenina. Una en particular parecía ser su favorita: La Perla, un local de lujo en el corazón de Madrid donde solo accedían los clientes más selectos y adinerados. Infiltrarse como cliente quedaba descartado. Pero Tomás recordó algo que había aprendido en sus años como pastor: incluso los lugares más exclusivos necesitan proveedores. Alguien que traiga el vino, la carne, los productos frescos. Con esa idea en mente, investigó a los proveedores de La Perla. Uno de ellos le resultó familiar: Bodegas Castellanas, una pequeña bodega de la provincia de Soria que suministraba vinos exclusivos al local. El dueño, Matías Ruiz, era conocido de Tomás. Se habían cruzado en ferias agrícolas y mercados locales durante años. Tomás regresó temporalmente a Castilla. En su pequeña casa de piedra, sacó del arcón una botella especial, un vino de cosecha propia que hacía para consumo personal, siguiendo la tradición de su padre y su abuelo. Luego visitó a Matías. «Tomás, qué sorpresa verte por aquí», lo saludó el bodeguero, un hombre robusto de mejillas rojizas perpetuamente sonriente. «¿Cómo va el ganado?» «Sobreviviendo como siempre», respondió Tomás. «Te traigo algo». Le entregó la botella. Matías la examinó con ojo experto. «Cosecha propia, ¿eh? No sabía que seguías haciéndolo. Tradición familiar. Esta es especial. Quiero que la incluyas en tu próximo envío a Madrid, a ese club, La Perla». Matías lo miró sorprendido. «¿Conoces La Perla? No parece tu tipo de local, Tomás». «No lo es, pero hay alguien allí a quien quiero impresionar». Mintió con naturalidad. «Es una mujer. Trabaja como sumiller». La expresión de Matías se transformó en una sonrisa cómplice. «Vaya, vaya», el viejo Tomás buscando conquistar a una madrileña. Nunca lo hubiera imaginado. «La vida da sorpresas», respondió Tomás, forzando una sonrisa. «¿Me ayudarás?» «Por supuesto, hombre. Incluiré tu botella en el próximo envío. Es este viernes. Le diré a mi contacto allí que es una muestra especial, que la reserve para ocasiones especiales». «Gracias, Matías. Te debo una». Lo que Matías no sabía, lo que nadie sabía, era que aquella botella contenía algo más que vino. Durante generaciones, los pastores de Castilla habían conocido las propiedades de ciertas hierbas que crecían en las cañadas, remedios naturales para el ganado enfermo, pero también, en las dosis adecuadas, sustancias que podían provocar alucinaciones, desorientación, incluso una muerte que parecería natural. Tomás no buscaba matar a Alejandro Vidal, al menos, no directamente. Lo que buscaba era incapacitarlo,
reducirlo a un estado donde fuera vulnerable, donde pudiera extraerle una confesión que lo incriminara a él y a su padre. El viernes siguiente, Tomás estaba en Madrid, vigilando la entrada trasera de La Perla, desde un café en la acera de enfrente. Vio llegar la furgoneta de Bodegas Castellanas. Vio descargar cajas de vino, entre ellas, casi imperceptible, su botella especial. Esa noche, según había averiguado, Alejandro Vidal celebraba su 30º cumpleaños en el reservado VIP del club. La ocasión perfecta para abrir vinos especiales, exclusivos, como el que Tomás había enviado. El pastor esperó pacientemente en su coche, estacionado a una distancia prudente. Las horas pasaron. Pasada la medianoche, comenzaron a salir los primeros clientes. A las 3 de la madrugada, la puerta del club se abrió nuevamente y salió un grupo ruidoso. En el centro, sostenido por 2 guardaespaldas, Alejandro Vidal parecía incapaz de mantenerse en pie por sí mismo. Lo cargaron hasta una limusina negra que esperaba en la calle. Tomás arrancó su coche y siguió al vehículo a una distancia segura. La limusina se dirigió hacia las afueras de Madrid, hacia una urbanización de lujo en La Moraleja. Al llegar a una mansión con enormes verjas de hierro forjado, la limusina se detuvo. Los guardaespaldas bajaron a Alejandro, que parecía cada vez más desorientado. Tras un breve intercambio con el personal de seguridad de la entrada, lo llevaron dentro. Tomás estacionó a cierta distancia y esperó. Conocía la propiedad. La había estudiado durante semanas. Sabía que la mansión tenía un perímetro de seguridad formidable. Cámaras, sensores, guardias armados. Pero también conocía sus puntos débiles. Uno en particular, el sistema de riego automático que se activaba a las 4 de la madrugada y causaba falsos positivos en los sensores de movimiento, algo que los guardias habían aprendido a ignorar. A las 3:55, Tomás se movió. Con la agilidad de quien ha pasado una vida saltando arroyos y trepando colinas tras ovejas descarriadas, superó la valla trasera en un punto ciego entre 2 cámaras. Avanzó pegado a los setos, aprovechando las sombras, hasta llegar a una puerta lateral, la entrada de servicio. La cerradura era simple, nada que no pudiera abrir con las técnicas que había aprendido en las últimas semanas. Dentro, la mansión dormía. Solo se oía el zumbido distante de aparatos electrónicos y el tic-tac de un reloj en algún lugar. Siguiendo el plano mental que había memorizado, Tomás se dirigió hacia el ala este, donde se encontraba la suite principal de Alejandro. En el camino, evitó cuidadosamente las zonas comunes donde podría haber personal nocturno. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Desde dentro, se oían sonidos incoherentes, murmullos, a veces gritos ahogados. Tomás entró silenciosamente. Alejandro Vidal yacía en su cama king size, completamente vestido, retorciéndose entre las sábanas de seda. Sudaba profusamente. Sus ojos abiertos de par en par miraban al techo como si viera algo terrorífico. «Están ahí, murmuraba una y otra vez. Tomás se acercó lentamente. Alejandro no pareció notar su presencia, demasiado atrapado en sus alucinaciones. «Alejandro Vidal», dijo Tomás, su voz firme pero no amenazante. El joven giró la cabeza bruscamente, enfocando sus ojos desorbitados en Tomás. «¿Quién? ¿Tú también vienes a acusarme?», balbuceó. «Soy Tomás Guerrero, el esposo de María, el padre de Lucía». Durante un instante, la mirada de Alejandro pareció aclararse. Un destello de reconocimiento, seguido de pánico puro. No puede ser. Tú no estabas allí. Tú no viste lo que hice. «¿Qué hiciste, Alejandro?», preguntó Tomás, sentándose al borde de la cama, su voz sorprendentemente suave. Y entonces, entre sollozos y temblores, entre realidad y alucinación, Alejandro confesó. Contó cómo habían planeado asustar a Auguste Sautier y algunos propietarios rurales, cómo su padre le había dicho que era necesario para el negocio, cómo se habían encontrado con el coche de María pensando que era Tomás. «Ella me reconoció, me había visto en el pueblo, dijo que le contaría a todos. No podía permitirlo. Mi padre me habría matado si el plan fallaba». Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, una grabadora. La había activado al entrar en la habitación. Cada palabra de Alejandro quedaba registrada, cada detalle de aquella noche fatídica, cada nombre involucrado en el encubrimiento posterior. Cuando la confesión terminó, Alejandro se había quedado dormido, exhausto por la combinación de alcohol, drogas y las hierbas que Tomás había puesto en el vino. El pastor se levantó, guardando cuidadosamente la grabadora. De su otro bolsillo sacó un pequeño objeto, un viejo cencerro de bronce, de los que ponía a las ovejas guía de su rebaño. Lo dejó sobre la mesilla de noche, junto a la cama de Alejandro. Su firma, su marca, el símbolo del pastor que había venido a guiar a la justicia por el camino correcto.
Salió de la mansión tan silenciosamente como había entrado, un fantasma en la noche madrileña, llevándose consigo la confesión que hundiría a los Vidal. A la mañana siguiente, desde un hotel anónimo en las afueras de Madrid, Tomás envió copias de la grabación a 3 destinatarios: la Fiscalía Anticorrupción, el periodista de investigación con quien había contactado anteriormente y, más importante, a Eduardo Vidal, con un mensaje simple: la justicia llega a todos los campos, incluso a los más altos. No esperó a ver las consecuencias inmediatas. Regresó a Castilla, a sus ovejas, a la rutina que había mantenido durante décadas. Los días pasaron con la normalidad aparente de siempre. Despertar al amanecer, sacar el rebaño, vigilar, regresar al atardecer. Pero por las noches, sentado junto a la radio, Tomás escuchaba las noticias, y las noticias no tardaron en llegar. Escándalo en el Grupo Vidal. Heredero confiesa participación en homicidio y destapa red de corrupción. Empresario Eduardo Vidal, detenido junto a varios políticos y funcionarios. Se investigan delitos de cohecho, prevaricación y homicidio. Conmoción en el mundo empresarial. Se destapa la mayor trama de corrupción urbanística de la década. Una semana después de su regreso, Tomás recibió una visita inesperada. Un coche de la Guardia Civil se detuvo frente a su casa. De él descendió una mujer de unos 40 años, cabello recogido en un moño severo, ojos inteligentes tras gafas de montura fina. Se presentó como la teniente Laura Gómez, de la Unidad Central Operativa. Señor Guerrero, lo saludó con un apretón de manos firme. Necesitamos hablar sobre los recientes acontecimientos relacionados con el Grupo Vidal. Tomás la invitó a entrar. En la cocina austera, le ofreció un café que ella aceptó por cortesía. Supongo que sabe por qué estoy aquí, continuó la teniente. Tengo una idea, respondió Tomás, su rostro impasible. Las confesiones de Javier Murillo y Alejandro Vidal mencionan extrañas intervenciones, un hombre que apareció de la nada, pruebas que surgieron misteriosamente. Y en ambos casos, un detalle curioso, un pequeño cencerro dejado como firma. Tomás no respondió, limitándose a mirar por la ventana, hacia los campos infinitos de Castilla. No he venido a arrestarle, señor Guerrero, añadió la teniente después de un silencio. Al menos no hoy. He venido a entender. ¿Qué hay que entender, teniente? Mi esposa y mi hija fueron asesinadas. La justicia oficial no hizo nada. Alguien tenía que hacer algo. Comprendo su dolor, pero tomarse la justicia por su mano. Yo no he matado a nadie, interrumpió Tomás, mirándola directamente a los ojos. A diferencia de ellos, la teniente sostuvo su mirada. Había algo en aquellos ojos castellanos, una mezcla de dolor infinito y determinación inquebrantable, que la desarmaba. Las pruebas son circunstanciales, admitió finalmente, y lo que ha conseguido es impresionante. Gracias a esas confesiones, estamos desmantelando una de las mayores redes de corrupción del país. Decenas de casos de coacción, sobornos, incluso otros homicidios encubiertos. Tomás asintió levemente, sin orgullo, solo con la satisfacción tranquila del deber cumplido. Lo único que le pido, continuó la teniente, es que esto termine aquí. Ha conseguido justicia para su familia. No necesitamos más pastores solitarios. Mi trabajo está hecho, respondió simplemente Tomás. Mi rebaño está a salvo ahora. La teniente se levantó, dejando su café apenas tocado. Le estaré vigilando, señor Guerrero. No por sospecha, sino por admiración, si me permite la franqueza. Cuando el coche de la Guardia Civil desapareció en el horizonte castellano, Tomás se sentó en el banco de piedra frente a su casa. Desde allí podía ver las tumbas de María y Lucía en el pequeño cementerio del pueblo, a 1 kilómetro de distancia. Sacó de su bolsillo el viejo cuaderno donde había anotado meticulosamente cada nombre, cada pista, cada paso de su plan. Lo hojeó lentamente, viendo los nombres tachados uno tras otro. Eduardo Vidal, Alejandro Vidal, Rafael Mendoza, Javier Murillo, y otros muchos más, todos involucrados en mayor o menor medida en la muerte de su familia y su encubrimiento. Cuando llegó a la última página, tomó un fósforo y prendió fuego al cuaderno. Lo sostuvo mientras las llamas consumían el papel, las cenizas volando hacia el cielo infinito de Castilla. Su misión había terminado. La justicia, como un rebaño bien guiado, había encontrado su camino. Pero en los días y semanas siguientes, algo inesperado comenzó a ocurrir. Personas de pueblos cercanos, gente sencilla que había sufrido injusticias similares, empezaron a aparecer en su puerta. Venían con sus historias, con sus penas, buscando consejo, buscando esperanza. Dicen que usted sabe cómo encontrar justicia cuando nadie más puede.
le dijo una mujer mayor cuyo hijo había muerto en circunstancias sospechosas en una fábrica de la comarca. Dicen que usted es como un pastor para la justicia, comentó un hombre cuya pequeña tienda había sido forzada a cerrar por presiones de una gran superficie comercial. Tomás los escuchaba a todos, en silencio principalmente, ofreciendo a veces algún consejo práctico, siempre instándoles a buscar primero los caminos legales. Pero algo había cambiado en aquellos campos olvidados de Castilla. La gente comenzaba a creer que la justicia no era solo para los poderosos, que incluso en los lugares más remotos, más abandonados por el Estado, había esperanza. El nombre del pastor justiciero comenzó a circular en susurros, primero en las tabernas locales, luego en pueblos más lejanos, finalmente en pequeños artículos de prensa provincial. Una noche, mientras cenaba solo en su cocina, Tomás escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con un joven periodista, libreta en mano, ojos brillantes de entusiasmo. «Señor Guerrero, ¿es cierto que usted fue quien hizo caer al Imperio Vidal? ¿Es usted realmente el pastor justiciero?» Tomás lo miró largamente antes de responder. «Soy solo un pastor de ovejas, nada más». Cerró la puerta y regresó a su cena solitaria. Pero mientras comía, pensaba en todas aquellas personas que habían venido a buscarlo, en sus historias, en su dolor, en su esperanza, y se preguntaba si realmente su misión había terminado. Afuera, el viento de Castilla soplaba sobre los campos infinitos, llevando consigo susurros de justicia a todos los rincones olvidados de España. El viento cortante de noviembre azotaba los páramos castellanos, cuando los rumores comenzaron a intensificarse. En tabernas de pueblos remotos, en mercados de ganado, en estaciones de autobuses rurales, el nombre de Tomás Guerrero se pronunciaba con una mezcla de temor reverencial y esperanza contenida. No era ya solo el pastor de ovejas que había derribado a un imperio empresarial corrupto. Se había convertido en algo más, en un símbolo. Dicen que en Palencia un terrateniente que explotaba a inmigrantes amaneció atado en la plaza del pueblo con pruebas de sus crímenes y un pequeño cencerro a sus pies. En Zamora, un juez corrupto recibió un sobre con todas las evidencias de sus sobornos. La carta venía firmada solo con el dibujo de un cayado. Cerca de Segovia, una red de tráfico de drogas fue desmantelada después de que alguien que conocía todos los caminos ocultos, guiara a la Guardia Civil hasta sus laboratorios. Tomás escuchaba estos rumores cuando bajaba al pueblo a comprar víveres, cuando vendía lana en los mercados locales, cuando se cruzaba con otros pastores en las cañadas. Nunca confirmaba ni desmentía. Se limitaba a sentir, a veces sonreír ligeramente, y seguir su camino. La verdad era más compleja. Tras la caída de los Vidal, Tomás había intentado volver a su vida normal. Había retomado sus rutinas de pastor, sus amaneceres entre ovejas, sus atardeceres solitarios. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía no solo los rostros de María y Lucía, sino también las caras de todas aquellas personas que habían venido a buscarlo, con sus historias de injusticia y desesperación. Una de ellas lo había marcado especialmente. Ana Martínez, una mujer de unos 50 años, propietaria de una pequeña panadería en un pueblo de Segovia. Su hijo, Miguel, había muerto por sobredosis, pero Ana estaba convencida de que no había sido accidental. Miguel nunca se había drogado. «Señor Guerrero», le había dicho, las lágrimas surcando su rostro gastado. Era un buen chico, trabajador. Estaba investigando una red de traficantes local para un trabajo universitario de periodismo. 2 días después de que me contara que había descubierto algo grande, lo encontraron muerto con una jeringuilla en el brazo. La policía dijo que era un adicto más, que había ocultado su problema. Yo sé que no es verdad. Tomás la había escuchado en silencio, reconociendo en su dolor el mismo vacío que él había sentido. «¿Qué puedo hacer?», había preguntado finalmente Ana. «Nadie me escucha. Todos creen que soy solo una madre que no puede aceptar la verdad. Cuénteme todo lo que sabe», había respondido Tomás. Cada detalle, por pequeño que parezca. Y así, casi sin darse cuenta, Tomás había iniciado una nueva investigación. No por venganza esta vez, sino por algo más profundo. La convicción de que su experiencia, sus métodos, podrían ayudar a quienes el sistema había abandonado. Durante semanas, con la meticulosidad del pastor que cuenta cada oveja al anochecer, Tomás siguió el rastro dejado por Miguel antes de morir. Viajó a Segovia. Habló con sus compañeros universitarios, revisó sus notas, que Ana había conservado, visitó los lugares que el joven había mencionado. El patrón comenzó a emerger. Una red de distribución que utilizaba rutas rurales poco vigiladas, que se aprovechaba de la España vaciada para operar sin ser detectada. En el centro de todo, un nombre, Ernesto Delgado, empresario respetado,
dueño de varios almacenes agrícolas, donante de causas benéficas locales. Como había hecho con los Vidal, Tomás estudió sus rutinas, sus debilidades, sus asociados, pero esta vez, su enfoque fue diferente. No buscaba confesiones forzadas ni justicia personal. Buscaba pruebas concretas que pudieran sostenerse en un tribunal. La oportunidad surgió cuando descubrió que uno de los almacenes de Delgado, aparentemente dedicado a fertilizantes, operaba en horarios inusuales. Siguiendo sus instintos de pastor acostumbrado a detectar peligros para su rebaño, Tomás vigiló el lugar durante noches enteras. Finalmente, una madrugada fría de octubre, consiguió infiltrarse. Lo que encontró dentro: laboratorios improvisados, paquetes listos para distribución, documentación incriminatoria, era más que suficiente. Pero Tomás sabía que simplemente denunciarlo no bastaría. La influencia de Delgado probablemente enterraría el caso. En lugar de eso, contactó anónimamente con la teniente Laura Gómez, la misma que lo había visitado tras el caso Vidal. Sin revelar su identidad, le proporcionó la ubicación exacta, los horarios de máxima actividad, incluso los nombres de los guardias que podrían ser sobornados para facilitar una redada. El operativo fue un éxito rotundo. La UCO desmanteló la mayor red de tráfico de la provincia, incautó drogas por valor de millones y detuvo a Delgado junto a otros 15 colaboradores. Entre las pruebas encontradas estaba el teléfono móvil de Miguel Martínez, que contenía fotografías tomadas secretamente que lo vinculaban al caso. Ana Martínez recibió la noticia con lágrimas de alivio. La memoria de su hijo quedaba limpia, su muerte finalmente tenía un sentido. Los responsables pagarían. Cuando los periódicos locales informaron del caso, un detalle llamó la atención. Según fuentes anónimas, los investigadores habían encontrado un pequeño cencerro de bronce colocado estratégicamente sobre los documentos más incriminatorios. La teniente Gómez, entrevistada brevemente, se limitó a comentar: la UCO agradece la colaboración ciudadana, venga de donde venga. Para entonces, Tomás ya había regresado a sus campos, a sus ovejas, a su soledad. Pero algo había cambiado en él. El peso aplastante de la pérdida, que lo había acompañado desde la muerte de María y Lucía, parecía haberse aligerado ligeramente. No era felicidad. Nunca volvería a hacerlo. Era un propósito, un camino. En las semanas siguientes, otras personas acudieron a él. Un pequeño agricultor cuyas tierras estaban siendo contaminadas por vertidos ilegales de una fábrica cercana. Una familia desahuciada por prácticas bancarias fraudulentas. Un grupo de trabajadores explotados en condiciones de semiesclavitud en invernaderos ocultos. Tomás los escuchaba a todos, evaluaba cada caso, elegía cuidadosamente aquellos donde podía hacer una diferencia real. No buscaba fama ni reconocimiento. De hecho, se esforzaba por mantener su anonimato, operando siempre en las sombras, dejando solo ese pequeño símbolo, el cencerro, como firma. Su método evolucionó. Ya no se trataba de confrontaciones directas, ni de grabaciones forzadas. Era más sutil ahora. Recopilación meticulosa de pruebas, estudios de patrones, identificación de puntos vulnerables en las operaciones criminales. Y siempre, guiando la justicia oficial hacia el objetivo, nunca suplantándola completamente. Una mañana de diciembre, mientras conducía su rebaño hacia pastos más protegidos del viento invernal, Tomás notó un coche desconocido estacionado junto al camino rural. Al acercarse, reconoció a la teniente Gómez, apoyada en el capó, observándolo. «Buenos días, señor Guerrero». Lo saludó cuando estuvo a una distancia para conversar sin gritar. «Teniente», respondió Tomás con un movimiento de cabeza. «No esperaba verla por estos páramos. Curiosamente, me encuentro cada vez más a menudo en lugares donde normalmente no estaría». Sonrió ella, siguiendo pistas muy peculiares. Tomás no respondió, limitándose a ajustar su cayado. «El caso de Segovia fue impecable», continuó Gómez. «Información precisa, momento perfecto, pruebas impecables, casi como si quien nos guiara conociera exactamente lo que necesitábamos para que el caso fuera inapelable. Suena a que hicieron un buen trabajo», comentó Tomás, su rostro impasible. La teniente lo estudió durante un largo momento. «Señor Guerrero, no estoy aquí oficialmente. De hecho, esta conversación no está sucediendo». «¿Y qué conversación no estamos teniendo, teniente?» «Una en la que le diría que entiendo lo que está haciendo, que incluso lo respeto, pero también en la que le advertiría que está caminando por un filo muy peligroso. Los pastores estamos acostumbrados a caminos difíciles», respondió Tomás. «Es parte del oficio. También es parte del oficio saber cuándo el lobo está demasiado cerca», replicó ella. «Y hay lobos más grandes y peligrosos que los Vidal o Delgado.
lobos que no dudarán en destrozar a quien amenace sus territorios. Tomás guardó silencio, su mirada perdiéndose en el horizonte castellano, donde cielo y tierra se fundían en una línea difusa. No busco problemas, teniente. Solo intento que las cosas estén en su sitio, como cuando guío a mi rebaño. Lo sé, asintió Gómez. Y créame, hay personas dentro del sistema que aprecian lo que hace, que entienden que a veces la justicia necesita un empujón en la dirección correcta. Pero no todos piensan así. Hay quienes empiezan a ver patrones, a conectar casos, a preguntarse quién está detrás de estos milagros judiciales. Los milagros son cosa de santos, teniente. Yo solo soy un pastor muy especial. Sonrió ella. Luego, su expresión se volvió seria. Solo tenga cuidado, y sepa que si alguna vez necesita ayuda, hay canales discretos. Le entregó una tarjeta simple, solo con un número de teléfono. No tiene nombre, observó Tomás, porque oficialmente no existe, como esta conversación. La teniente regresó a su coche, pero antes de arrancar, añadió: por cierto, me gustan los cencerros, un toque personal elegante. Mientras el vehículo se alejaba, Tomás permaneció inmóvil, la tarjeta en su mano callosa, el viento agitando su chaqueta gastada. Alrededor, las ovejas pastaban ajenas a todo, encontrando hierba incluso en aquel páramo aparentemente estéril. Aquella noche, sentado junto al fuego en su casa solitaria, Tomás reflexionó sobre las palabras de la teniente. Sabía que tenía razón. Cada caso que resolvía, cada injusticia que corregía, lo exponía más. El pastor justiciero estaba dejando de ser una leyenda local para convertirse en algo más grande, algo que incomodaba a poderes que preferían la oscuridad, pero también sabía que no podía detenerse. No ahora, no mientras hubiera personas como Ana Martínez, buscando respuestas, verdad, un poco de orden en un mundo caótico. Sacó de su bolsillo un objeto pequeño, un cencerro nuevo, recién forjado por el herrero del pueblo. Lo hizo sonar suavemente, dejando que su tintineo llenara la habitación vacía. Luego lo colocó sobre la mesa, junto a una carpeta con documentos sobre su próximo caso, un político provincial vinculado a una trama de corrupción urbanística que había arruinado a decenas de pequeños propietarios rurales. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. En una de ellas, Tomás creyó ver por un instante las siluetas de María y Lucía, sonriéndole. Quizás era solo su imaginación, o quizás algo más. En los campos antiguos de Castilla, donde la historia y la leyenda se entrelazaban como hilos de un mismo tapiz, las fronteras entre lo real y lo sobrenatural a veces se desdibujaban. En los meses siguientes, el nombre del pastor justiciero siguió creciendo. Ya no era solo un rumor local, sino una presencia reconocible en medios nacionales. Periodistas de investigación comenzaron a notar el patrón. Casos aparentemente imposibles resueltos gracias a pistas anónimas impecables, operativos policiales perfectamente ejecutados y siempre, aquel pequeño cencerro como firma. Para algunos, era un héroe popular, un defensor de los olvidados. Para otros, un vigilante peligroso que desafiaba el Estado de Derecho. Pero para Tomás, era simplemente lo que era: un pastor guiando a su rebaño, la justicia, por el camino correcto. Un programa de televisión nacional dedicó un especial a analizar el fenómeno. El pastor justiciero, mito o realidad, reunió a expertos en criminología, periodistas, abogados, incluso a un guardia civil retirado que había participado en uno de los operativos. Lo que distingue a este caso de otros justicieros, comentaba una criminóloga, es la ausencia total de violencia directa. No estamos ante un vengador que elimina criminales, sino ante alguien que sistemáticamente expone la corrupción y la entrega a las autoridades competentes. Es casi como si trabajara dentro del sistema, complementándolo en lugar de desafiarlo. Tomás veía estos programas ocasionalmente, en el pequeño televisor de su cocina, con una mezcla de incomodidad y curiosidad. No buscaba la fama, pero entendía que el símbolo que había creado involuntariamente servía un propósito mayor que él mismo. La primavera llegó a Castilla, vistiendo los campos antes yermos con flores silvestres y hierba fresca. Los corderos nacidos en invierno comenzaban a corretear junto a sus madres. La vida, siempre obstinada, persistía. Una tarde, mientras regresaba con su rebaño, Tomás vio a lo lejos un grupo inusual junto a su casa. 3 coches negros con cristales tintados. El instinto de peligro, afinado durante sus años como justiciero, se activó inmediatamente. Detuvo el rebaño, observando con atención. 6 hombres rodeaban su casa. Por su postura, su forma de moverse, no eran policías, tampoco ladrones comunes. Había algo profesional,
casi militar, en su coordinación. Tomás retrocedió lentamente, guiando a sus ovejas hacia un pequeño bosquecillo cercano. Desde allí, usando unos viejos prismáticos que siempre llevaba consigo, estudió mejor la situación. Los hombres registraban metódicamente su casa. Dos de ellos colocaban lo que parecían ser pequeños dispositivos electrónicos en puntos estratégicos. Cámaras, micrófonos. Alguien quería vigilarlo. Sintió una mezcla de rabia y resignación. Sabía que este momento llegaría eventualmente. La teniente Gómez le había advertido. Había lobos más grandes, lobos que no tolerarían su intromisión por mucho tiempo. Cuando los hombres finalmente se marcharon, Tomás no regresó inmediatamente a su casa. Condujo el rebaño hacia un aprisco alejado, donde a veces pasaba la noche durante las épocas de parto. Allí, en una pequeña cabaña de piedra, tenía provisiones básicas y, más importante, un teléfono móvil de prepago que solo usaba para sus operaciones. Sacó la tarjeta que le había dado la teniente Gómez y marcó el número. «¿Sí?», respondió una voz femenina tras dos tonos. «Soy yo, el pastor. Creo que tengo lobos alrededor de mi redil». Un breve silencio. Luego, «Entiendo. ¿Cuántos?» «6 que he visto. Profesionales. Han dejado regalos en mi casa. ¿Alguna idea de quién los envía?» Tomás pensó en sus casos recientes. El más significativo había sido el del político provincial, pero había ido más allá. Había conectado a aquel hombre con una red mayor de corrupción que llegaba hasta altos cargos en Madrid. «El último rebaño que intenté guiar tenía dueños poderosos», respondió. «Comprendo. No regrese a casa. Encuentre un lugar seguro. Le llamaré en 2 horas con instrucciones». La llamada terminó. Tomás guardó el teléfono y salió de la cabaña. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo los campos de oro y sangre. Sus ovejas pastaban tranquilamente, ajenas a los peligros humanos, preocupadas solo por la hierba bajo sus pezuñas y el cielo sobre sus cabezas. Las envidiaba a veces. 2 horas después, el teléfono sonó. «Están vigilando su casa, su rebaño, incluso el pueblo», informó la teniente sin preámbulos. «Son profesionales, exmilitares probablemente, contratados a través de una empresa de seguridad, vinculada a personas que usted ha molestado recientemente. ¿Qué buscan? Pruebas de sus actividades, principalmente, pero también lo buscan a usted, para advertirle primero. Si eso no funciona». No necesitó terminar la frase. Tomás entendió perfectamente. «¿Qué sugiere?» «Necesita desaparecer por un tiempo, hasta que podamos neutralizar la amenaza». «¿A desaparecer? ¿Y mi rebaño? ¿Mi vida?» «Señor Guerrero, estos hombres no están jugando. Lo que usted destapó va muy arriba. Hay nombres importantes nerviosos, personas que no permitirán que un pastor de ovejas destruya lo que han construido durante décadas». Tomás guardó silencio, procesando la información. Finalmente preguntó, «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Semanas, quizás meses. ¿Y qué pasa con los que todavía necesitan ayuda? ¿Con las injusticias que quedan?» La teniente suspiró al otro lado de la línea. «Ha hecho suficiente, señor Guerrero. Más que suficiente. Ahora debe protegerse». Tomás miró hacia sus ovejas. El perro pastor dormitaba cerca, siempre alerta incluso en reposo. «Hay un último caso», dijo finalmente. «Uno personal. Después desapareceré. Señor Guerrero». «No, teniente. He guiado a todos hacia la justicia. Ahora debo terminar mi propio camino». Hubo un largo silencio. «¿De qué se trata?», preguntó finalmente Gómez. «No quién mató a mi familia, eso ya está resuelto, sino quién dio la orden original de intimidar a los propietarios rurales. ¿Quién está detrás de todo el esquema de los Vidal? ¿Tiene un nombre?» «Aún no, pero sé dónde buscarlo». Otro silencio. «Está bien», concedió finalmente la teniente. «Un caso más, pero no estará solo. Tendrá protección discreta. Prefiero trabajar solo. Esto no es negociable, señor Guerrero. Si insiste en un último acto, será bajo nuestras condiciones, por su propia seguridad». Tomás aceptó finalmente. Durante los días siguientes, con la ayuda de un vecino de confianza que se hizo cargo temporalmente de su rebaño, investigó lo que sería su caso final, el origen de todo, la raíz del mal que había destruido su familia. Sus pesquisas lo llevaron hasta un nombre sorprendente: Gonzalo Montero, secretario de Estado de Infraestructuras. El político había estado detrás de un ambicioso plan de revitalización rural, que, en realidad, era una forma de entregar tierras devaluadas a grandes empresas constructoras. Los Vidal habían sido solo peones en un juego mucho mayor. Con la meticulosidad que lo caracterizaba, Tomás recopiló pruebas, siguió conexiones, documentó reuniones secretas. Y descubrió algo aún más perturbador.
Montero no solo había orquestado el esquema de adquisición forzada de tierras, sino que también había ordenado explícitamente neutralizar resistencias por cualquier medio necesario. La orden que había llevado a la muerte de María y Lucía había venido directamente de los despachos del poder en Madrid. El plan de Tomás era simple pero audaz: infiltrarse en una gala benéfica donde Montero sería el invitado de honor, confrontarlo en privado, obtener una confesión grabada y entregarla simultáneamente a la prensa y a la Fiscalía Anticorrupción. La teniente Gómez, fiel a su palabra, dispuso protección discreta: 3 agentes de paisano que vigilarían la operación desde la distancia, listos para intervenir si las cosas se complicaban. La noche de la gala, Tomás se presentó irreconocible: traje a medida, cabello perfectamente peinado, gafas de montura fina. Nadie habría relacionado a aquel hombre elegante con el rudo pastor de ovejas de Castilla. Su entrada fue facilitada por una invitación falsificada, cortesía de los contactos de Gómez. El evento se celebraba en un lujoso hotel de Madrid. Políticos, empresarios, celebridades, todos reunidos supuestamente para recaudar fondos para un programa de desarrollo rural. La ironía no escapó a Tomás. Montero llegó puntual, rodeado de asesores y guardaespaldas. Desde la distancia, Tomás lo observó. Un hombre de unos 60 años, cabello plateado, sonrisa practicada, ojos fríos que no participaban de la aparente calidez de su expresión. Durante 2 horas, esperó pacientemente. Observó los movimientos de Montero, identificó momentos en que se separaba brevemente de su séquito, estudió las salidas, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Finalmente, vio su oportunidad cuando Montero se dirigió a los aseos privados reservados para los VIP. Tomás lo siguió, moviéndose con la fluidez natural de quien ha pasado una vida evitando alarmar a animales nerviosos. Entró justo detrás de él, cerrando la puerta silenciosamente. Montero estaba frente al espejo, ajustándose la corbata. A través del reflejo, vio a Tomás y frunció el ceño. «Este es un baño privado», dijo con irritación. «Lo sé», respondió Tomás, activando discretamente la grabadora en su bolsillo. «Como sé que usted dio la orden de neutralizar resistencias en el plan de adquisición de tierras en Castilla». Montero se giró lentamente, estudiando ahora con más atención al intruso. «No sé de qué está hablando». «¿Quién es usted?» «Me llamo Tomás Guerrero. Mi esposa y mi hija fueron asesinadas por hombres de Eduardo Vidal, siguiendo sus directrices». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Montero, rápidamente reemplazado por una máscara de fría compostura. «Señor Guerrero, ¿verdad? Está usted muy confundido. No tengo nada que ver con Eduardo Vidal, ni con ningún incidente desafortunado que pueda haber sufrido su familia. Tengo pruebas», continuó Tomás, su voz controlada. «Correos electrónicos, actas de reuniones confidenciales, testimonios de excolaboradores de Vidal. Sé que usted diseñó todo el esquema y que dio luz verde a métodos persuasivos». Montero soltó una risa breve, sin humor. «Impresionante. El famoso pastor justiciero, supongo. He oído hablar de usted. Un vigilante rural que se cree por encima de la ley. No me creo por encima de nada. Solo busco la verdad». «¿La verdad?» Montero dio un paso hacia él. «¿Quiere la verdad? Aquí está. Sí, yo inicié el programa de revitalización rural. Era necesario. Esas tierras improductivas, esos pueblos moribundos, necesitaban inversión, desarrollo. A veces, para construir algo nuevo, hay que derribar lo viejo. Incluso si eso significa derribar vidas humanas». «Nunca ordené matar a nadie», respondió Montero, su voz endureciéndose. «Si Vidal y sus matones se excedieron, esa fue su decisión. Pero usted sabía cómo operaban. Sabía que usaban la intimidación, la violencia. En política, señor Guerrero, no siempre podemos elegir nuestras herramientas, solo nuestros objetivos. Mi esposa y mi hija no eran herramientas, señor Montero. Eran personas inocentes». Algo cambió en la expresión del político. Un cálculo rápido, una decisión tomada en un instante. «Escuche». Su voz se suavizó, volviéndose casi confidencial. «Lo que le pasó a su familia fue trágico, imperdonable. Vidal se excedió, claramente. Yo nunca habría autorizado algo así, pero autorizó neutralizar resistencias». Era una frase burocrática. Significaba ofrecer incentivos adicionales, presionar legalmente, quizás alguna intimidación verbal. Nunca violencia física, y ciertamente nunca asesinato. Tomás lo estudió en silencio. Estaba obteniendo lo que había venido a buscar: una confesión parcial, la admisión de responsabilidad en el esquema general. Pero faltaba algo. Faltaba el reconocimiento pleno de la cadena de acontecimientos que había llevado a la muerte de su familia. ¿Sabe qué es lo peor, señor Montero?
dijo finalmente, que ni siquiera recuerda sus nombres. María y Lucía Guerrero, mi esposa y mi hija. Para usted solo fueron daños colaterales, estadísticas en un informe que probablemente ni leyó. Algo pareció romperse en la fachada de Montero. Sus hombros se hundieron ligeramente. Tengo 3 hijos, señor Guerrero, y 5 nietos. Créame cuando le digo que no hay día en que no piense en todas las familias afectadas por decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera, incluida la suya. Entonces lo admite. Admito que el sistema que ayudé a crear tuvo consecuencias no deseadas. Admito que personas como Vidal se aprovecharon de directrices ambiguas para cometer actos imperdonables. Y admito que, en última instancia, la responsabilidad moral recae en quienes diseñamos ese sistema. Era suficiente. Tomás tenía lo que necesitaba. Con un movimiento sutil, sacó de su bolsillo el pequeño cencerro que se había convertido en su firma. Lo colocó sobre el lavabo de mármol, donde tintineó suavemente. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Montero, su mirada fija en el cencerro. ¿Matarme? ¿Entregarme a la justicia? No soy un asesino, respondió Tomás. Y en cuanto a la justicia, ya está en marcha. En ese momento, la puerta del baño se abrió. La teniente Gómez entró, acompañada de otro agente. Gonzalo Montero anunció formalmente: queda usted detenido por los delitos de prevaricación, cohecho y conspiración para cometer delitos contra la propiedad. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras la teniente continuaba con la lectura de derechos, Tomás observó el rostro de Montero. No había sorpresa, solo una resignación cansada, como si hubiera sabido siempre que este momento llegaría eventualmente. Sus miradas se cruzaron una última vez. En los ojos del político había algo nuevo: respeto, quizás, o simplemente el reconocimiento de haber sido derrotado por un adversario más determinado que él. Tomás salió discretamente, dejando que los agentes completaran el arresto. En el pasillo, se detuvo un momento, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. La justicia, como un rebaño bien guiado, había llegado finalmente a su destino. 3 días después, los titulares ocupaban las portadas de todos los periódicos nacionales. Terremoto político. Secretario de Estado detenido por trama de corrupción urbanística. La red del plan de revitalización. Políticos, empresarios y criminales bajo investigación. El pastor justiciero golpea en el corazón del poder. Tomás los leía desde un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, donde la teniente Gómez lo había instalado temporalmente. Su nueva identidad estaba lista: documentos, historia de respaldo, incluso un trabajo como asesor agrícola en una cooperativa del Delta del Ebro. ¿Cuánto tiempo?, había preguntado a Gómez cuando ella le explicó el plan de protección. Hasta que sea seguro, había respondido ella. Lo que ha desatado va más allá de Montero. Hay intereses poderosos que no querrán que esto llegue hasta el final. ¿Y mi rebaño? ¿Mi casa? Su vecino se hará cargo por ahora. Cuando la situación se calme, podrá regresar si así lo desea. O puede comenzar una nueva vida aquí. Tomás había asentido, sin comprometerse. La idea de empezar de nuevo, lejos de sus campos Castel. Tomás había asentido, sin comprometerse. La idea de empezar de nuevo, lejos de sus campos castellanos, le resultaba a la vez aterradora y tentadora. Aterradora porque esos páramos, esas tierras duras y hermosas, eran todo lo que había conocido. Tentadora porque allí, en cada sendero, en cada colina, en cada recoveco del horizonte, vivían los fantasmas de María y Lucía. ¿Cree que hice lo correcto?, preguntó a Gómez antes de que ella partiera. La teniente lo estudió largamente antes de responder. Creo que hizo lo que debía hacer, señor Guerrero. No lo que las leyes dicen, sino lo que la justicia verdadera exigía. Y eso es algo que muchos de nosotros, atrapados en burocracias y procedimientos, a veces olvidamos. Ahora, mientras observaba desde la ventana del apartamento el bullicio de una ciudad que le resultaba ajena, Tomás sentía una extraña paz. No era felicidad, nunca volvería a hacerlo completamente. Era la calma que viene después de la tormenta, el silencio tras la batalla. El caso Montero seguía desarrollándose, con nuevas detenciones cada día. El sistema corrupto que había permitido el asesinato de su familia estaba siendo desmantelado pieza por pieza. La justicia, lenta pero inexorable, avanzaba. En las noticias hablaban del pastor justiciero como de una figura casi mítica. Especulaban sobre su identidad, sus métodos, sus motivaciones. Algunos lo describían como un héroe popular, otros como un peligroso vigilante. Pocos se acercaban a la verdad. Un hombre sencillo, roto por el dolor, que había encontrado en la búsqueda de justicia una forma de seguir viviendo. Pasó un mes, luego 2. La vida en Barcelona adquirió una rutina tranquila. Tomás trabajaba en la cooperativa,
asesorando a pequeños agricultores. Sus conocimientos sobre clima, suelo y ciclos naturales, adquiridos en décadas como pastor, resultaban sorprendentemente valiosos en su nuevo papel. No había hecho amigos, pero mantenía relaciones cordiales con sus compañeros. Nadie conocía su verdadera historia. Para ellos, era solo Antonio Navarro, un agricultor castellano que buscaba un cambio de aires tras enviudar. Una mañana de verano, mientras desayunaba en la pequeña terraza de su apartamento, sonó su teléfono. Era un número que no reconocía. «Diga», respondió con cautela. «Señor Navarro, soy Carlos Martínez, de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Cataluña. Su nombre nos ha llegado muy recomendado por la cooperativa donde trabaja. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Tomás, relajándose ligeramente. «Tenemos un problema que podría interesarle. Varios ganaderos de la zona del Alt Empordà están siendo presionados para vender sus tierras a una empresa extranjera que planea construir un complejo turístico masivo. Métodos poco ortodoxos, si me entiende». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación sonaba dolorosamente familiar. «¿Por qué acuden a mí?». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Porque nos han dicho que usted comprende estas situaciones, que tiene experiencia en resolver conflictos donde las autoridades no pueden o no quieren intervenir. Creo que me confunde con otra persona, señor Martínez». «Tal vez», respondió el hombre, su voz bajando a un tono casi confidencial. «O tal vez no. En cualquier caso, si le interesa, habrá una reunión mañana en la cooperativa La Terra, en Figueres, a las 7 de la tarde. Solo ganaderos pequeños, gente honrada que está siendo atropellada por poderes mucho mayores. El tipo de gente que necesita un buen pastor». La llamada terminó, dejando a Tomás con una mezcla de inquietud y una emoción que no había sentido en meses. Propósito. Sabía que debería ignorar la invitación. Había prometido a Gómez que se mantendría en su nueva vida, alejado de problemas, hasta que fuera seguro. Pero también sabía, en lo más profundo de su ser, que algunas vocaciones no se abandonan fácilmente, que un pastor, al final, siempre vuelve a su rebaño. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, tan diferentes aquí de las que iluminaban sus campos castellanos, Tomás tomó una decisión. Acudiría a la reunión, escucharía, no se comprometería, pero escucharía, porque si algo había aprendido en sus años de soledad en los páramos, era que a veces el viento trae mensajes que no podemos ignorar. La cooperativa La Terra era un edificio modesto en las afueras de Figueres. Cuando Tomás llegó, una veintena de personas ya se habían reunido en la sala principal. Hombres y mujeres curtidos por el sol y el trabajo, manos callosas, rostros preocupados, gente de la tierra, como él. Carlos Martínez, un hombre de unos 50 años con una espesa barba entrecana, lo recibió en la puerta. «Gracias por venir, señor Navarro», dijo, estrechando su mano firmemente. «Solo he venido a escuchar», aclaró Tomás. «Es suficiente por ahora». La reunión comenzó poco después. Uno por uno, los ganaderos y pequeños agricultores relataron situaciones alarmantemente similares: presiones para vender, amenazas veladas, accidentes misteriosos en sus propiedades, autoridades que miraban hacia otro lado. «La empresa se llama Mediterranean Resorts», explicaba una mujer mayor, propietaria de una pequeña explotación de cabras. «Comenzaron ofreciendo precios justos, pero cuando rechazamos, empezaron los problemas. Mis vallas aparecen rotas. Alguien envenenó mi pozo. La semana pasada, mi hijo fue golpeado por desconocidos cuando regresaba de la feria». Otros asintieron, añadiendo experiencias similares. El patrón era inconfundible para Tomás, la misma estrategia que habían utilizado los Vidal, solo que en otro lugar, con otros nombres. «¿Han acudido a la policía?», preguntó, rompiendo su silencio por primera vez. «Por supuesto», respondió Carlos, «pero la empresa tiene contactos. El alcalde está entusiasmado con la inversión que prometen. La policía local nos trata como a campesinos paranoicos, y mientras tanto, la presión aumenta cada día». Tomás asintió, absorbiendo cada detalle, cada nombre, cada conexión. Su mente, afilada por años de investigaciones, ya comenzaba a trazar patrones, a identificar puntos débiles en la estructura. «¿Qué esperan de mí exactamente?», preguntó finalmente. La sala quedó en silencio. Carlos miró a su alrededor, como buscando confirmación, antes de responder. «Sabemos quién es usted realmente», dijo finalmente, «o al menos, lo que ha hecho. Un amigo en la Guardia Civil nos habló del pastor justiciero, de cómo ayudó a gente como nosotros en Castilla, de cómo enfrentó a poderosos que se creían intocables». Tomás mantuvo su expresión impasible, pero su corazón se aceleró. Su identidad secreta, comprometida.
No sé de qué habla, respondió con calma. Soy solo un asesor agrícola. Por supuesto, asintió Carlos con una sonrisa comprensiva. Y respetamos su privacidad. No buscamos un vengador ni un héroe, solo alguien que nos guíe, que nos ayude a organizar nuestra resistencia, alguien que conozca el camino porque ya lo ha recorrido antes. Tomás miró los rostros a su alrededor. Vio en ellos el mismo miedo, la misma desesperación que había visto en tantos otros. Gente honrada acorralada por fuerzas que no comprendían del todo, abandonada por las instituciones que deberían protegerla. Necesito pensar, dijo finalmente, y necesito más información. Nombres concretos, documentos, pruebas de lo que están describiendo. Lo tendrás todo, aseguró Carlos. ¿Eso significa que nos ayudarás? Tomás no respondió directamente. Se levantó, recorrió la sala con la mirada una última vez, y dijo simplemente, un pastor nunca abandona a su rebaño. Esa misma noche, desde su apartamento, Tomás llamó a la teniente Gómez. «¿Has recibido una visita, verdad?», dijo ella sin preámbulos cuando respondió. «¿Cómo lo sabes?». «Porque los estamos vigilando. La Asociación de Ganaderos, Mediterranean Resorts, todo el esquema. Es parte de una investigación más amplia sobre lavado de dinero internacional». Tomás guardó silencio, procesando la información. «¿Los ganaderos están realmente en peligro?», preguntó finalmente. «Sí», confirmó Gómez. «La empresa es una fachada para un grupo inversor ruso con conexiones criminales. Están utilizando las mismas tácticas que viste en Castilla, pero a mayor escala. Ya ha habido 2 hospitalizaciones graves. ¿Y por qué no intervienen? Estamos construyendo un caso sólido. Necesitamos pruebas concretas, conexiones verificables. No podemos actuar solo con testimonios de intimidación. Mientras tanto, gente inocente sufre. Es el sistema, señor Guerrero. Lento, imperfecto, pero es lo que tenemos». Tomás recordó sus propias palabras a la teniente meses atrás. A veces la justicia necesita un pastor que la guíe por el camino correcto. «¿Qué harás si decido ayudarlos?», preguntó. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Oficialmente tendría que detenerte. Estarías interfiriendo en una investigación en curso», respondió finalmente Gómez. «Extraoficialmente, quizás podrías acelerar las cosas, si lo haces con la misma delicadeza que mostraste en tus últimos casos. ¿Estás sugiriendo una colaboración?». «No estoy sugiriendo nada, señor Guerrero. Solo señalo que ciertos caminos, aunque no sean oficiales, a veces llegan más rápido al destino». La llamada terminó poco después, dejando a Tomás con una decisión clara ante él. Una vez más, la elección entre la seguridad del anonimato y la responsabilidad de actuar. No fue realmente una elección. Nunca lo había sido. Durante las semanas siguientes, Tomás Guerrero, o Antonio Navarro, como lo conocían en Cataluña, se convirtió en el asesor no oficial de la Asociación de Pequeños Ganaderos. Les enseñó a documentar cada amenaza, cada daño, a instalar cámaras ocultas en puntos estratégicos de sus propiedades, a comunicarse mediante códigos simples pero efectivos. Y mientras tanto, con la meticulosidad que lo caracterizaba, comenzó a investigar a Mediterranean Resorts. Siguió el rastro del dinero a través de empresas pantalla. Identificó a los ejecutivos que visitaban la zona. Mapeó la red de contactos locales que facilitaban sus operaciones. Pronto descubrió la pieza central. Víctor Petrov, un oligarca ruso con un historial turbio que incluía acusaciones de fraude en varios países europeos. Era él quien financiaba la operación, utilizando el complejo turístico como forma de lavar dinero de procedencia dudosa. Siguiendo el modelo que había perfeccionado en Castilla, Tomás comenzó a construir un caso meticuloso, documentando cada conexión, cada pago sospechoso, cada reunión clandestina. Y cuando tuvo suficiente, siguiendo el consejo velado de Gómez, comenzó a filtrar información estratégicamente. Parte a la Guardia Civil, parte a un periodista de investigación de Barcelona, parte a un fiscal anticorrupción conocido por su integridad. No actuaba solo. Esta vez, trabaja en las sombras pero en paralelo con la ley, acelerando procesos que de otro modo habrían tomado meses o años. La respuesta de Mediterranean Resorts fue rápida y brutal. Las intimidaciones se intensificaron. 2 granjas sufrieron incendios accidentales. Un ganadero fue atacado tan severamente que acabó en cuidados intensivos. Tomás comprendió que había despertado a un gigante más peligroso de lo que había anticipado, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Una noche, mientras regresaba a su apartamento tras una reunión con los ganaderos, notó que lo seguían. 2 hombres en un SUV negro, manteniendo una distancia prudente pero constante. Profesionales, sin duda. En lugar de dirigirse a su casa, condujo hacia una zona industrial desierta a esas horas. Allí,
Cuando el SUV se acercó pensando que lo tenían acorralado, Tomás ejecutó una maniobra que había aprendido en sus años conduciendo por caminos de montaña. El coche de sus perseguidores terminó bloqueado entre dos contenedores industriales. Antes de que pudieran reaccionar, Tomás se acercó. Los hombres, claramente mercenarios profesionales, intentaron sacar sus armas, pero el pastor fue más rápido. Con una precisión escalofriante, desarmó al primero y dejó inconsciente al segundo, usando técnicas que había perfeccionado durante sus años de justiciero. ¿Quién os envía?, preguntó al que seguía consciente, su voz tranquila pero amenazante. «Jódete», respondió el hombre, un acento de Europa del Este evidente en su voz. Tomás no insistió. No necesitaba que lo confirmara. En lugar de eso, recogió sus teléfonos móviles y los dejó atados pero ilesos. «Dile a Petrov que el pastor está vigilando», dijo antes de marcharse, «y que esta vez no está solo». Al día siguiente, envió los teléfonos confiscados a la teniente Gómez. Los dispositivos contenían una mina de información, contactos, mensajes, ubicaciones que conectaban directamente a Mediterranean Resorts con operaciones ilegales. «Esto podría ser suficiente», comentó Gómez cuando lo llamó esa tarde. «Pero no puedo usarlo directamente en un tribunal. Tendré que encontrar una forma legal de obtener esta información». «Haz lo que debas», respondió Tomás, «pero hazlo rápido. La situación se está volviendo peligrosa». La operación policial se desencadenó 3 días después. Simultáneamente, en Barcelona, Girona y Madrid, la Guardia Civil realizó registros en las oficinas de Mediterranean Resorts y en los domicilios de sus principales directivos. Se emitieron órdenes de detención internacional contra Víctor Petrov y 2 de sus asociados. Los periódicos destacaron la magnitud del caso. Desarticulada red internacional de blanqueo de capitales que operaba en Cataluña. Pero lo que más llamó la atención de Tomás fue un pequeño detalle mencionado casi de pasada en varios artículos. Fuentes cercanas a la investigación señalan que las primeras pistas provinieron de un informante anónimo conocido en algunos círculos como el pastor. La leyenda continuaba creciendo, evolucionando, adaptándose a nuevos territorios. Una semana después de las detenciones, mientras los ganaderos celebraban lo que parecía ser el fin de su pesadilla, Tomás recibió una visita inesperada en su apartamento. La teniente Gómez, acompañada por un hombre mayor de aspecto distinguido, que se presentó como el comisario jefe Ramírez. «Señor Guerrero», saludó formalmente el comisario. O debería decir, «señor Navarro», o tal vez simplemente, «pastor». Tomás los invitó a pasar con un gesto, manteniendo su expresión neutral. «Hemos venido a agradecerle», continuó Ramírez una vez sentados en la pequeña sala. «Gracias a su colaboración, hemos desarticulado una de las mayores operaciones de lavado de dinero de la última década». «No sé de qué habla, comisario», respondió Tomás con la misma formalidad. «Soy solo un asesor agrícola». «Por supuesto», sonrió el comisario. «Y yo soy solo un policía haciendo su trabajo. Pero a veces, señor Guerrero, los caminos de la justicia son extraños. A veces necesitan guías inesperados». La teniente Gómez, que había permanecido en silencio, intervino. «Lo que el comisario intenta decir, a su manera, es que hay personas dentro del sistema que reconocen el valor de ciertos colaboradores externos, personas que pueden ir donde nosotros no podemos, que ven lo que nosotros no vemos. Y queremos proponerle algo», continuó ella. «No oficial, por supuesto, nunca aparecería en ningún registro, pero real». El comisario tomó el relevo. «Hay casos, señor Guerrero, que las fuerzas del orden no podemos resolver por limitaciones legales, burocráticas o políticas. Casos donde personas inocentes sufren mientras los culpables se esconden tras escudos de poder e influencia. Casos que necesitan un pastor», completó Gómez. Tomás los miró alternativamente, procesando lo que estaban sugiriendo. «¿Me están pidiendo que continúe actuando como justiciero? ¿Con su conocimiento y aprobación tácita?» «No exactamente», matizó el comisario. «Le estamos ofreciendo un canal, un medio para que la información que usted pueda obtener llegue a las personas adecuadas dentro del sistema, un puente entre su forma de justicia y la nuestra». «¿Por qué yo?». «Porque ha demostrado algo poco común, señor Guerrero», respondió Gómez. «No solo determinación, sino discernimiento. No busca venganza ciega, sino corrección. No quiere suplantar a la ley, sino guiarla hacia su verdadero propósito». Tomás guardó silencio, contemplando la propuesta. No era lo que había esperado cuando comenzó su cruzada personal años atrás, solo y roto por el dolor. Pero quizás era hacia donde siempre había estado destinado a llegar, un punto medio entre la justicia oficial y la personal, entre la ley escrita y la moral intuitiva.
necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió el comisario, levantándose. Tómese su tiempo. La teniente Gómez será su contacto si decide aceptar. Antes de marcharse, el comisario añadió: una última cosa, señor Guerrero. Su nombre ha sido oficialmente eliminado de todas las investigaciones relacionadas con el pastor justiciero. Para todos los efectos, Tomás Guerrero es simplemente un pastor castellano que decidió cambiar de aires tras una tragedia personal. Su seguridad está garantizada. Esa noche, solo en su terraza, Tomás contempló las estrellas y pensó en María y Lucía. Pensó en los campos de Castilla donde había comenzado todo. Pensó en todos aquellos a quienes había ayudado y en los muchos más que aún necesitaban ayuda. ¿Qué debo hacer?, murmuró, como si esperara una respuesta del cielo nocturno. Y por un instante, casi le pareció oír la voz de María, suave como una brisa. Lo que siempre has hecho, Tomás, guiar a quienes están perdidos. 3 meses después, en un pequeño café de Madrid, un hombre de aspecto sencillo y mirada tranquila se sentó frente a la teniente Gómez. En la mesa entre ellos, un sobre cerrado. Otro caso resuelto, comentó ella, tomando el sobre discretamente. No resuelto aún, corrigió él. Solo encaminado. Ahora depende de ustedes completar el trabajo. Como siempre, asintió Gómez. ¿Regresa a Barcelona o a Castilla esta vez? A Castilla primero. Quiero ver a mis ovejas. Luego, quizás, donde sea necesario. La teniente sonrió ligeramente. El pastor siempre encuentra nuevos rebaños que guiar, ¿verdad? Tomás no respondió, pero en sus ojos había una paz que no había estado allí antes. La paz de quien ha encontrado su propósito, su lugar en el orden natural de las cosas. Mientras salía del café, su silueta recortada contra el atardecer madrileño parecía simplemente un hombre común regresando a casa tras un día de trabajo. Nadie habría adivinado que bajo aquel exterior tranquilo latía el corazón del justiciero más respetado y temido de España. Un hombre que había perdido todo, que había descendido a los abismos del dolor y la venganza, pero que había emergido transformado, no en un monstruo, como había temido en sus momentos más oscuros, sino en algo más, un guardián silencioso, un protector de los olvidados, un guía para la justicia extraviada. El pastor. Si esta historia te ha llegado al corazón, quizás sea porque todos llevamos dentro ese anhelo de justicia verdadera. Si te ha mantenido atento hasta el final, es porque en el fondo todos deseamos creer que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien vigilando, guiando, protegiendo. Suscríbete al canal para conocer más historias como esta. Historias de personas comunes que, enfrentadas a circunstancias extraordinarias, encontraron dentro de sí mismas fuerzas que nunca imaginaron poseer. Porque la verdadera justicia, como los rebaños más valiosos, siempre necesitará pastores dispuestos a guiarla por el camino correcto.